con estas lecturas obligado a hablar del pecado y de lo que está antes del pecado, que es la tentación. Pero antes de la tentación hay otras cosas. Hay superficialidad, hay dejadez, hay ignorancia. Y en base a estas cosas que pueden darse antes de la tentación, pues hay que prevenirnos. Vamos a ver ahí lo que es esa primera lectura que se nos presenta, Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9 y versículos del 1 al 7 del capítulo 3. Vamos a enfocarnos entonces ahí en el capítulo 3, versículo 1, donde se da este diálogo de el tentador, que es la serpiente, es el diablo, Satanás, personificado en la serpiente. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ofensa. El pecado es lo que daña. El pecado es lo que denigra. El pecado es lo que podemos hacer contra nosotros mismos, que nos perjudica cuando descubrimos y sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que es aquello que perjudica a lo que es el templo del Espíritu Santo, porque dentro de mí está el Espíritu Santo. Ustedes igual pueden ir mirando ahí las cosas que perjudican a lo que es el cuerpo, como aquello que ofende al templo del Espíritu Santo. Ese es el pecado contra uno mismo. Para un buen examen de conciencia uno puede analizar qué he hecho yo con mi cuerpo que lo puede ofender en lo sagrado. Y pues hay muchas cosas, desde los mismos pensamientos que se consienten y que van generando un sentimiento que después va a desenfocar o va a enclaustrarse en una acción o palabra, va entonces a desembocar en esas cosas que perjudican. Pensamientos que pueden ser odio, pueden ser ambición, pueden ser también cuestiones de lujuria. Los pensamientos malos que pueden ir provocando tentaciones, pues hay de todos. Pero también el pecado está cuando uno actúa en contra de los demás. Has quitado algo que le pertenece a otra persona, no te corresponde, eso es injusto. Y si es algo injusto, entonces es pecado. Entonces le robaste, ya cometiste pecado. Le golpeaste a una persona, ya cometiste pecado. La humillaste, ya cometiste pecado. Hay veces que nosotros cometemos pecados sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas de las veces los papás no le dicen a sus hijos palabras denigrantes que dejan marcado el corazón, marcada la vida? Y los papás, sin darse cuenta, con esas palabras que aunque no sean con palabras altisonantes, les están haciendo algo por lo cual los hijos están sintiendo menos, incluso los están desairando, e incluso los hijos pueden interpretar: mi papá, mi mamá no me quiere, y no me quiere porque me está diciendo estas palabras hasta parecieran ser tan inofensivas, pero que dentro de su semántica o de su intención cargan un efecto muy venenoso y hasta dañino. Nos ha tocado escuchar una palabra de parte de la mamá o del papá cuando los desesperamos porque no hicimos algo bien o porque no lo hicimos, y nos dicen: eres un inútil. Y ni modo que el hijo se sienta contento, ni modo que el hijo diga: ay, cuánto amor tiene mi papá, mi mamá hacia mí. Y con eso se puede sentir despreciado. Entonces, con las palabras uno puede
también ofender a la otra persona, no necesariamente con los actos, obviamente el golpear. Quizá en algún momento sí hay que dar una cierta sacudida a alguien porque está desesperado y no se centra en una realidad, una situación. Hay que darle una sacudida, pero de estarle dando sacudidas a cada rato, golpear a otra persona solamente porque te mueve el odio, también eso venía a ser un pecado. Que vienen saliendo videos ahorita con estas cámaras de seguridad donde jóvenes, por el simple hecho de divertirse, golpean a personas de la tercera edad y las ofenden, las golpean y las dejan tiradas en el suelo. Y ahí está la cuestión. Algunos de ellos hasta pueden fallecer del golpe, así, del golpe que dan y de la manera como caen. Ahí está, ¿no? Apenas porque se dejó llevar por el enojo un fulano que actuaba en telenovelas o que, quién sabe qué, decían que es actor en Estados Unidos. El señor de tercera edad está atrás con su automóvil diciéndole muévete. El otro, que de hecho no venía ni manejando, era el copiloto, se baja del automóvil, le dice de cosas al señor. El señor también de la tercera edad se enoja, se salen del carro, están los dos ahí y al final se va el otro, el viejito ahí le dijo otras cuantas cosas, el otro se regresa bien enchilado y le da un empujón, un golpe, cae el señor de la tercera edad, se pega en la cabeza, el otro se va, lo deja ahí tirado, llegan los demás, lo levantan, se lo llevan al hospital y se muere. Golpear también viene a ser pecado. Pero también está el otro pecado de la dimensión con Dios, cuando uno duda de Dios, ese también es pecado. Cuando uno ofende a Dios haciendo lo que Él no quiere que hagamos, y no quiere que lo hagamos porque a la vez nos estamos afectando nosotros mismos. Están los mandamientos y uno desobedece a Dios en los mandamientos, pero al mismo tiempo tú te estás afectando. Los mandamientos a veces parecieran ser imposiciones, pero nos lastiman y nos dejan heridos. La mamá puede decirle a la hija, hija, ya no llegues esta noche con tu novio, y hasta le puede prohibir, hija, prohibido llegar a tal hora. Y a lo mejor la hija, dentro de aquella rebeldía, va a decir, mi mamá me está impidiendo que yo sea feliz, y comienza a andar. Y después sale embarazada, le dice al novio, el novio la deja abandonada, hasta le propone cometer otro pecado más, como el aborto, y después la deja abandonada al final de cuentas. Y no hizo caso a lo que la mamá le decía. El pecado, pues, es lo que ofende a Dios, lo que ofende a otras personas y también lo que ofende a nuestro cuerpo. Veamos allí en la primera lectura lo que son el nacimiento de las tentaciones y que lleva a los pecados. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Si cometes un pecado, morirás. Y alguien me preguntaba, pero ¿morir de vida o morir a la vida? Y es que, si se dan cuenta, una persona que vive en pecado no vive. Y no vive en el sentido porque no disfruta la vida. Vean, por ejemplo, el caso, que casi acá en México no sucede, ¿verdad? Pero vean el caso de una familia
donde está un esposo alcohólico, drogadicto, infiel, prosaico, mal hablado, que golpea a su esposa, golpea a sus hijos, es más, abusa de sus hijos en diferentes sentidos, no solamente psicológico, físico, sino a veces en el otro sentido, porque los hay. ¿Qué dirá la esposa? A pesar de que tiene vida, respira, quizá se alimenta y todo, pero vive en una situación de infidelidad. Es más, contagiada de enfermedades venéreas. A pesar de que están las evidencias, el otro las niega y le dice que no, y se enoja, y cada vez que se embriaga le echa pleito, la golpea. ¿Qué vida? Esa no es vida. Dios nos ha dicho, dice Eva, que si comemos de este fruto, moriremos. Cuando se prueba el pecado, se muere en vida. Cuando se prueba el pecado, nosotros mismos nos sentimos mal. Se muere en vida. Es más, cuando se prueba el pecado, ya en realidad no hay un disfrute de la vida. Y podemos aquí mencionar otro tipo de pecados. El pecado del odio, que se están odiando las personas. Pongamos el ejemplo en un trabajo donde están todas las personas odiándose. Qué ganas de llegar a querer trabajar esos lugares. Y nada más llevan cuando están las familias, donde se están odiando las familias, donde no se hablan, y cuando se hablan es a espaldas, porque se odian. Agrégale el otro pecado, si tú quieres, la envidia, porque se envidia, no se tratan bien, se desprecian, se dicen indirectas, se maltratan, no ven el momento para otra vez querer maltratar a la otra persona. Cuando se vive en pecado, está uno muerto. Si está uno en el pecado, uno está muerto. Y Dios bien le dijo a Eva, es que si probamos de este fruto, del árbol de este fruto, moriremos. Pero pues el mundo pareciera ser que te dice mentiras. Ay, esos padrecitos, esos de la iglesia, nada más mintiendo. No es cierto. Tú prueba esto, prueba de los placeres, del pecado. Es bien sabroso el pecado. Es mentira, no pasa nada. Y la misma serpiente le dice, en versículo 4, le dijo a la serpiente a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. El emisario del maligno siempre va a mentir, porque el padre de la mentira es el diablo. Y a veces en este mundo se manejan muchas mentiras. ¿Cuántas de las veces que nosotros quizá ya hemos probado el pecado, quizá por sugerencia, hemos escuchado esas palabritas de no pasa nada, tantito, ¿qué tanto es tantito? Poquitito, ay, no pasa nada, hombre, ¿tú qué te fijas? Ay, ¿a poco? Y ahí está uno, creyendo. Las muchachas le creen a los muchachos. Son abusadas, embarazadas y al final dejadas. Los muchachos, pues algunos de ellos les creen a los que les ofrecen cigarro, alcohol y drogas. No pasa nada. Los casados, algunos, no todos, pueden caer en la infidelidad. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién te va a ver?
además no tiene nada de malo. Poquito. No es cierto, no morirán. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Creyó las mentiras. Ay, mujer, mujer, le creíste a aquel que te decía que te amaba hasta la eternidad. ¿Le creíste? Yo te voy a respetar siempre, te voy a querer siempre. Ay, mujer, mujer, ¿le creíste? Aquel que ya llevaba a 4 o 5 mujeres engañadas, y a pesar de que tu familia te decía, hija, chécale nada más, ese dicen las malas lenguas que ya lleva como 3 mujeres, 4 mujeres que ha abandonado. Ay, ama, puros chismes. Además está bien guapo. Ay, mujer, mujer, hombre, hombre, caíste en las mentiras. No pasa nada, pruébale nomás tantito. No pasa nada. ¿Quién te va a ver? Nadie te va a ver. Ándale, pruébale tantito. Y Eva probó, y la mujer probó, y el hombre probó. Y en ese momento se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces quisieron tapar el asunto. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Queremos cubrirnos con la justificación. Es que, pero, y siempre cometemos un pecado y nos queremos todavía justificar. Grave error de que cuando cometemos pecado nos queremos justificar. Todavía eso, lo malo de justificarse, ¿no? Y después dice el versículo 8, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba en el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse. ¿Te quieres esconder de Dios? Te podrás esconder de la mujer, te podrás esconder de tu patrón, te podrás esconder pero nunca de Dios. Así se haga el pecado donde se haga. Bueno, vamos a ver el Evangelio, Mateo 4 del 1 al 11. El diablo viene a tentar a Jesús. Está ahí en el desierto haciendo oración, haciendo penitencia, porque nos quiere enseñar a nosotros cómo fortalecernos, pero para fortalecernos necesariamente necesitamos tentaciones. Señor, ya no me mandes tentaciones. Yo más bien diría, Señor, dame fuerza y dame tu gracia para vencer las tentaciones. Es que sin tentaciones uno no se fortalece, ¿eh? Sin tentaciones uno no crece, no avanza, no madura. Ahí está Jesús enseñándonos cómo vencer las tentaciones. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. A veces el diablo quiere distraernos. Estamos haciendo algo bueno y nos distrae. La distracción. Lo que está haciendo Jesús es algo bueno, pero quiere ponerlo a prueba. A ver, convierte estas piedras en pan. Jesús puede seguir adelante sin comer, pero quiere que Jesús se desvíe para que haga algo que le están poniendo a prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las distracciones y los desenfoques de las actividades. A ver, haz esto. Ahorita hay algo muy actual que se le llama, ¿cómo se le llama? Cuando uno está trabajando
y vas a ver tu celular. Procrastinación. Sí, creo que se le llama así, procrastinación, que es cuando estás trabajando en algo y tu celular, y ya te metiste 5 minutos y ya te pones a trabajar, y a los otros 5 minutos otra vez agarras tu celular y nada más a revisar lo que mandaste, a ver si lo mandaste bien o a ver si ya te respondieron. Te pones a trabajar 5 minutos y otra vez tu celular, y ahora ya no lo agarraste 5 porque dijiste voy a ver TikTok, y ya no fueron 15, ya cuando te das cuenta es 1 hora. ¡Ay! Y lo que tenía que hacer. Procrastinar, le llaman. La procrastinación está en todos los ambientes, hasta para nosotros. Y a lo mejor no estás viendo cosas malas, pero ya te desubicaste, ya te desconectaste de lo que estabas haciendo. Ahí está la señora, ¿no?, que está ahí meciendo el chiquillo, y el chiquillo ya se bajó y anda por allá, ¿no?, y la señora todavía dándole y mirando acá el celular. Desatiende uno las cosas principales. Hay algo principal en mi vida y me desenfoco. Hay que tener mucho cuidado. Tentaciones de esas hay muchísimas. Entonces el demonio, el diablo, aquí está queriendo tentar a Jesús, queriéndolo sacar de su orientación, de su meta, de su objetivo. Hay que trabajar con estas cuestiones que nos van desorientando. Luego dice, lo llevó a la ciudad, lo subió a la parte más alta ahí del templo y le dijo que se tirara. No hay que tentar a Dios, dice Jesús. No pongas a prueba. Y pues sí, muchas veces nosotros sin darnos cuenta ponemos a prueba a Dios. Señor, ayúdame en esto, si en verdad me quieres, si en verdad me amas, dame esto. La muchacha aquella, ¿no?, que podría estar diciendo, Señor, si en verdad quieres que te siga, haz que ese hombre se fije en mí. Hija, no te conviene, pero tú te aferras. Pero bueno, después vendrán sus consecuencias. No pongas a prueba a Dios. A ver si es verdad que Dios existe, que me cure de esta enfermedad. A ver si es verdad que Dios existe, que venga esta situación como yo quiero, no como Dios quiere, sino como Dios quiere, como yo quiero, no como Dios quiere. No pongas a prueba a Dios. Y ya después está la otra, que si te postras, te voy a dar todas estas cosas. Te doy todo esto. Hay que poner mucha atención con las tentaciones. Hay tentaciones que llegan y hay otras que nosotros dejamos entrar. Hay que tener mucho cuidado con los sentidos, con la vista, con el oído, también con el gusto, porque a veces uno deja entrar las tentaciones. Dice un cuento por ahí muy conocido que había un ermitaño que le preguntaron, ¿y tú qué haces aquí? Dice, pues aquí estoy domando unos animales salvajes. Y le preguntaron, pero pues ¿cuáles animales? Pues está aquí, no hay nada. ¿Qué animales estás domando? Estoy queriendo dominar 2 halcones. ¿Cuáles halcones? ¿Y a qué horas llegan o qué? Esos halcones son mis ojos. Estoy controlándolos para que no se desvíen a andar mirando cosas que no. Ah, no, pues sí. Hay que controlar porque la vista es muy así, muy... ¿Qué otros animales? 2 águilas. ¿Y esas 2 águilas cuáles son? Esas manos. Hay que controlar las manos porque a veces andan agarrando cosas que no deben, roban, pero también con las mismas manos agarran cosas que a veces nos llevan a la tentación, o con esas mismas manos maltratamos a otros. Hay que cuidar las manos. Hay que cuidar. Estoy queriendo domar una serpiente. ¿Y qué es esa serpiente? Esa serpiente es mi lengua, porque muchas veces escupe veneno y muerde. Estoy queriendo controlar esa serpiente. ¿Y qué más estás queriendo domar? Un burro. ¿Cuál es ese? ¿Y ese burro quién es? Mi cuerpo. Porque mi cuerpo me dice, ¿para qué trabajas? ¿Para qué? No. ¿Y qué ve otros animales? 2 conejos. ¿Y cuáles son esos conejos?
pues son mis pies. Nada más quiero ir a donde tengo placer. Vamos al baile, ahí van. Vamos a misa, ay, ya no quiero ir. No quiero ir porque, ay, no, pura pedrada allí en la misa, pura pedrada. Puro reclamo, puro reproche. Y así podremos irle sacando más animalitos, pero ahí la vamos a dejar. Cuidemos nuestros sentidos, porque, por último, el león. Dice que el león es el corazón. Hay que tener cuidado con lo que a veces nos lleva a los sentimientos. Tengo ganas de esto, pero no te es bueno, contrólalo. Hay muchas cosas que hay que controlar en los sentidos. La vista, analiza qué es lo que más te afecta. Los gustos quizá, la comida, el alcohol, los ojos, las manos, los pies. Hay que llenarnos de Dios, los sacramentos, las oraciones, la reflexión de la palabra para fortalecernos y controlar esos animalitos que de vez en cuando por ahí se nos descarrían y que nos llevan a la tentación, y porque estamos débiles, porque no nos fortalecemos, caemos en el pecado. Vienen a misa, llénense de Dios. Ahorita los que están confesando, saquen toda la cochinada que llevan dentro, purifíquense y eviten nuevamente aquellas cosas que los llevaron a la tentación y después al pecado. Y los que por ahí les ha estado cayendo alguna pedrada, agárrenla y váyanse a confesar para que se sacudan y no traigan ahí esas polillas que a veces nos van ahí deteriorando el alma y nos las van haciendo más débil. Que el Señor nos ayude para entender esta palabra y para vivirla.